estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con la liquidación del agro en octubre en el dato económico. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La calificadora de riesgo Fitch afirmó este lunes que la estrategia del Estado argentino para acumular reservas en el Banco Central sigue siendo una incógnita clave después de las elecciones de medio término, destacando 2 ejes para seguir de cerca. Por un lado, la frágil posición de liquidez externa del país, que expuso a la economía a la fuerte volatilidad de los últimos 2 meses, y por otro, el buen resultado obtenido por la Libertad Avanza, que le dará impulso a la agenda reformista de Javier Milei. Muy en línea con lo que te comentaba de Arriazu ayer, Fitch señaló que el esquema de bandas cambiarias implementado desde abril no permitió acumular divisas más allá de los fondos aportados por el FMI y que las reservas volvieron a quedar bajo presión después de las elecciones bonaerenses, cuando el Banco Central y el Tesoro vendieron dólares para sostener el tipo de cambio por debajo de la banda superior. Fitch resaltó que si bien el stock de reservas brutas ascendía al entorno de $40.000 millones a fines de octubre, las líquidas, descontando el oro y la porción no utilizable del swap con China, se reducen a unos $20.000 millones. Ayer, por lo pronto, las reservas del Banco Central quedaron en $40.786 millones, casi 300 millones por encima de donde habían cerrado el jueves de la semana pasada. Por otro lado, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central no reportaron grandes movimientos el jueves último, el último día por el cual tenemos datos oficiales, dejando interrogantes respecto a si se concretó o no una acumulación de divisas considerable desde las elecciones. Tampoco sabemos si se hizo el pago por el vencimiento de unos $800 millones al FMI. Un factor a tener en cuenta es que entre ayer y este miércoles van a impactar en las reservas brutas las liquidaciones de las colocaciones de deuda de Tecpetrol e YPF. Volviendo a Fitch, la calificadora resaltó la necesidad de generar reservas genuinas, argumentando que el régimen cambiario actual no favorece la creación de superávits de cuenta corriente capaces de impulsar esa acumulación. En ese sentido, indicó que la estrategia actual parece ser depender principalmente de los flujos financieros. Una mejora en la calificación soberana de CCC+ dependerá de que el gobierno logre acumular reservas de manera sostenida, recuperar el acceso a los mercados internacionales y reducir la dependencia de préstamos de emergencia, según cerraron los analistas de Fitch. 2. Las acciones de YPF subieron aproximadamente 35% en la primera semana posterior al triunfo de Milei en las elecciones de medio término. Sin embargo, el papel podría tener todavía un importante recorrido alcista, según se desprende de la mayoría de los targets de precios publicados por grandes bancos y brokers locales después de los comicios del 26 de octubre. La empresa que conduce Horacio Marín publicará este viernes 7 de noviembre su balance del tercer trimestre de 2025 y la estimación de consenso para la EBITDA del periodo entre julio y septiembre es de $1.249 millones, 12,6% menos que en el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, la ganancia neta se esperan $253 millones, bastante por debajo de los 1.480 millones de hace un año. Este lunes el papel cerró en torno a los $37, nivel que no ha logrado superar desde febrero de este año. Según las pantallas de Bloomberg, 5 grandes bancos y brokers locales publicaron informe de cobertura del ADR de YPF después de las elecciones y todos emitieron una recomendación de compra o bien una previsión de que la acción tendrá un rendimiento superior al del mercado. El gigante de Brasil BTG Pactual le asignó un precio objetivo a 12 meses de $45, lo que implicaría un alza del 24%. El target publicado por AdCap Securities, en tanto, fue de $50, un potencial alcista del 37%. El banco estadounidense Citi le asignó un price target de $48, mientras que el grupo Santander hizo lo propio con $52. El menos alcista de todos fue otro brasileño, el Bradesco, que fijó su precio objetivo en $35. Con un precio del Brent a la baja en el último año, el mercado descuenta una merma en términos interanuales para los resultados de YPF, así que veremos cómo sigue todo para sus acciones después de sus resultados este viernes. 3. La Fed está manejando un auto en la niebla, esto según afirmó recientemente el propio Jerome
Jerome Powell, mientras que sigue buscando equilibrio entre desafíos de inflación, empleo y de deuda. De acuerdo a un informe del broker InView, parte del grupo financiero Galicia, la política monetaria estadounidense se está volviendo difícil de predecir porque la Fed debate entre mandatos que tensionan entre sí. Centralmente en este momento, la deuda estadounidense está en niveles récord como porcentaje del PBI y la preocupación pasa por reducir el costo de la misma, es decir, los intereses, en un momento en el que la inflación sigue por arriba del objetivo del 2% anual. Y en el trasfondo de esa tensión, Bloomberg reportó ayer que los despidos en Estados Unidos están en su nivel más alto desde el 2009 si excluimos el 2020 de la pandemia. Una señal de advertencia entonces para el mercado laboral. Además, la actividad manufacturera estadounidense se contrajo en octubre por octavo mes consecutivo. Y como si faltara algo de incertidumbre, el mercado se muestra indeciso sobre la rentabilidad potencial del sector tech después de tanta inversión en inteligencia artificial. En ese panorama complejo de descifrar, hubo 4 buenas señales en la última semana, con Alphabet, Meta, Microsoft y Amazon superando las estimaciones de facturación trimestral del mercado, todos creciendo por porcentajes de 2 dígitos en la comparación interanual. Pero volviendo a la problemática de la Fed, con una deuda pública superior al 125% del PBI, cada punto porcentual de aumento en los costos de intereses agrega casi $300 mil millones anuales al déficit de los Estados Unidos. Más incentivos para bajar las tasas entonces, pero con un problema clave: la inflación sigue moviéndose rebeldemente por arriba del objetivo del 2% anual. Veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,4% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,1% para Telecom y caídas de hasta 8,4% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,5%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.445 pesos, el MEP en 1.502 y el contado con liqui en 1.522. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.500 pesos y el mayorista en 1.482. El riesgo país, por su parte, quedó en 665 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana. Y hoy nos toca hablar de la liquidación del agro, porque después de una cifra récord durante septiembre, en octubre se registró una fuerte caída. Recordemos que el rango histórico de septiembre se había dado porque el gobierno había decidido aplicar la rebaja a cero de las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre o hasta que se liquidaran los primeros $7.000 millones para generar una mayor oferta en el mercado cambiario. Después de esos adelantos se vio la merma. A través del dato económico de la semana, te cuento que de acuerdo con la información de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, en octubre las empresas del sector liquidaron unos $1.117 millones, lo que implica una baja de 56% con relación al mismo mes de 2024, mientras que la caída llega al 84% en la comparación mensual. Sobre esto, el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño ve lo siguiente. La pregunta del millón: ¿hay resto en la exportación de granos y sus productos para que fluyan los dólares de acá a que ingrese la nueva campaña de gruesa de maíz y soja a partir de marzo del año que viene? Y la pregunta es que técnicamente no queda mucho. ¿Por qué? Porque entre abril del año pasado y marzo de este año, la exportación liquidó 26.700 millones. Y de abril a octubre de este año ya liquidó 23.400 millones. Hay una diferencia mínima de 3.300 millones. ¿Qué queda por ingresar? El trigo, que tiene una buena cosecha, que puede aportar 1.500 millones de dólares más. El maíz, que sí realmente no se va a stocks para el año que viene y se liquida, podría aportar 1.200, pero la soja ya hizo casi todo el esfuerzo en lo que va de la campaña y apenas queda por cubrir comercialmente la exportación enero, febrero y marzo, que no implicaría más de 1.500, 1.600 millones de dólares. Así que posiblemente cuando cierre todo sea mejor que el año pasado, pero no queda mucho como para sostener una demanda muy activa de dólares. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribió ayer el famoso economista turco Nuriel Roubini. Los resultados de la elección de octubre muestran que el pueblo argentino prefiere el dolor económico de corto plazo sobre un retorno a las políticas peronistas. Argentina ahora tiene un camino claro hacia la estabilidad política y probablemente veremos flujos significativos de inversión extranjera directa, permitiendo que el crecimiento se acelere. Para Roubini, a diferencia de economistas como Robin Brooks y Brad Setzer, el peso argentino estaba solamente modestamente sobrevaluado antes de la
las elecciones, algo para nada grave debido al pequeño déficit de cuenta corriente del país. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.